Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 24 de octubre del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos por el lado de Estados Unidos, donde cerramos la semana nuevamente en récord histórico. Llevamos acumulado, durante el año 15,45%, o sea, casi llegamos a mercado bajista durante este año, pero finalmente está siendo un año por encima del promedio. O sea, estamos en un 15 y pico y todavía quedan noviembre y diciembre, que históricamente han sido meses casi siempre positivos para los mercados. Así que bueno, yo calculo que el tono se va a definir por la Reserva Federal, que la semana que viene va a bajar las tasas de interés, está muy descontado que las va a bajar. Veremos en diciembre, porque claro, si se prevé otra baja en diciembre, muy difícil que tengamos corrección, a menos que los balances vengan muy mal. Y hablando de balances, justamente la segunda causa que va a predisponer al mercado, que nos va a indicar si el mercado tiene chances de hacer efectivamente una corrección, o si no, si terminaremos noviembre y diciembre alcanzando nuevos récords, es la temporada de balance que estamos viviendo y que la semana que viene va a entrar en su momento más importante, donde reportan varias de las 7 magníficas. Ya sabemos que Nvidia tiene un año fiscal diferente a las demás, con lo cual siempre reporta un mes después. El año fiscal de Nvidia termina en enero, en vez de terminar en diciembre, entonces siempre está todo corrido un mes. Y Tesla reportó esta semana, ahora vamos a ver un poquito lo que mostró Tesla. Pero bueno, este es el momento que yo estuve ya esperando desde más o menos desde que Google llegó a récord histórico, que era la única que estaba un poco rezagada, desde que Microsoft presentó su balance y actualicé la evaluación. Y bueno, y viendo las cosas que han ido ocurriendo con Apple, por ejemplo, Apple viene teniendo un mal año. O sea, a ver, si yo miro cómo está la acción de Apple, claro, Apple fue hoy tal vez la principal responsable de que el Standard & Poor's, Apple y Google, porque Google también está en récord histórico en este momento, Apple y Google fueron hoy las principales responsables de que el Standard & Poor's alcanzara un nuevo récord histórico. Fíjense que Apple no ha tenido para nada un buen año. O sea, fíjense que esto es diciembre, el 24 de diciembre, ahí ya pasando la Navidad, el récord histórico de Apple. Fíjense que estamos acá y bueno, y acá estamos. O sea, recién tardó muchísimo en volver a marcar un nuevo récord histórico y la pasaron muy mal los accionistas de Apple durante este año. Yo la había hecho la evaluación en noviembre del año pasado. Yo había hecho la evaluación de Apple, no me gustaba, me parecía que estaba muy cara, pero es cierto que en aquel momento, visto sobre todo esto, ¿no? lo que fue pasando también en diciembre, como que tampoco ahí justamente una vez más no me animé a actuar en consecuencia, sobre todo con los clientes, ¿no? Entonces dije, bueno, de ahora en adelante, aunque sea, tengo que actuar en consecuencia con la mitad de la tenencia. Por eso es que cuando hice la evaluación de Microsoft y vi que estaba demasiado alta la evaluación, vendimos la mitad. Con Google lo mismo. Con Tesla, en algunos casos, vendí el 100%. En otros casos, de cliente que tiene un portafolio más diversificado, vendimos solo el 50%. Y el caso de Apple es el que más me interesa de la próxima semana, sobre todo porque cierra el año fiscal y por lo tanto voy a hacerle la evaluación anual a la compañía. Entonces es el caso que más quiero ver, porque más o menos, Microsoft ya le hice la evaluación, ya puedo ir, o sea, con Microsoft puedo ir directamente a la evaluación que ya tengo y chequear y va a estar bastante bien. O sea, a pesar de que con cada trimestre va quedando desactualizada la evaluación, tampoco es que las empresas cambian tanto de un trimestre para el otro, y entonces la evaluación, por eso está bueno, porque cuando vos haces ese laburo, ya lo tenés. De hecho, yo voy a utilizar la evaluación de Tesla que la hice a principios de año y la sigo utilizando ahora, y vamos a comparar cómo estaba eso que yo estaba proyectando en aquel momento para justificar el precio actual con lo que está pasando actualmente en la compañía. Entonces, el caso de Apple es el que más me importa, pero por supuesto Google también reporta, Meta también reporta,
Amazon la tengo un poco más olvidada a Amazon porque no ha tenido particularmente, por lo menos noticias de disrupción de negocios. Obviamente todo el tema de la inteligencia artificial la afecta. El tema es que Amazon ya venía bastante automatizada, todo lo que son los almacenes de Amazon están bastante automatizados. Entonces, bueno, ¿de qué manera la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje pueden ayudar a la productividad de Amazon? Es algo como que, bueno, tengo que analizarlo mucho más en profundidad. Entonces, yendo a ver, a la única empresa importante, por lo menos a Tesla, que reportó esta semana, hemos visto, bueno, justamente iba a comentar que habíamos visto los bancos en la semana anterior, y los bancos de Estados Unidos vinieron bien los balances. De hecho, Goldman Sachs hoy tuvo un buen día. El tema es que tampoco es que haya marcado récord histórico ni nada. Goldman subió 4,4. Cómo me perdí los bancos durante esta baja es impresionante, pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar. O sea, ni Goldman Sachs ni JP Morgan están en récord histórico, han tenido un gran año, pero bueno, después de sus balances han hecho pequeñas correcciones. O sea, a lo que me refiero es a que se publicaron sus balances acá hace 1 o 2 semanas atrás y vinieron más o menos como era esperado, lo cual tampoco es para defraudarse, porque justamente los bancos son las empresas que más es el sector que más se relaciona con los otros sectores. Entonces, si los bancos vienen bien, o por lo menos vienen de acuerdo a lo esperado, tenemos más chance de que haya noticias positivas. Pero recuerdo, porque estuvo dando vuelta algo de información, de que claro, habían reportado, no solo reportaron balance los grandes bancos, sino que también reportaron balance bancos regionales. Entonces hubieron 2 bancos regionales que reportaron problemas, reportaron préstamos fraudulentos. Entonces ya empezó otra vez la narrativa, asustar. Por suerte, claramente ven que el mercado parece que no se asustó para nada, porque bueno, 2 bancos regionales, 2 bancos puntuales reportaron tener problemas con préstamos, pero acá viene el detalle importante: los préstamos, por más que fueron 2 bancos diferentes, fueron a un mismo cliente. Entonces son 2 préstamos, o sea, obviamente que el monto es un monto grande, pero ni siquiera es un monto grande si lo medimos como porcentaje del total de préstamo de los bancos, y estamos hablando de 2 bancos regionales que por supuesto son bancos muy chicos en comparación con los grandes bancos de Estados Unidos. Entonces empieza esa narrativa de que bueno, otra vez un Silicon Valley Bank, otra vez lo que pasó en 2023, y en absoluto es así. Es cierto, eso sí, es cierto que si uno revisa el balance de JP Morgan, encuentra que aumentó bastante, o sea, había aumentado bastante una partida que ellos tienen asignada para préstamos que los analistas del banco asumen que no se van a poder cobrar, que son préstamos que fueron mal dados y que difícilmente el deudor pague. Y es cierto que en el caso de JP Morgan habían aumentado como un 30%, pero también es cierto 2 cosas. Primero, que el número total era, o sea, el número desde el que partían era chico, así que aumentaron, pero tampoco es que representa algo muy grande en relación a la cantidad de activos que tiene el banco. Y también pasa de que ocurrió en JP Morgan y ocurrió en otro banco, no sé si fue Citi o Bank of America, un banco grande. O sea, en otro banco ocurrió esto también, de que los préstamos que los analistas presuponen que no se van a cobrar habían aumentado, pero después en el resto de los bancos no pasó. En Wells Fargo, me acuerdo, y en los otros bancos grandes tampoco había pasado. Entonces sé que estuvo circulando esa información. Por suerte no circuló demasiado, porque no es algo para temer. No es algo para preocuparse, porque es algo puntual de 2 bancos regionales, o sea, de 2 bancos muy chicos, y encima respecto a un mismo cliente. O sea que es netamente algo muy puntual. Pero bueno, vieron cómo son estas cuestiones de narrativas pesimistas, negativas de los mercados. O sea, a ver, sí, yo creo que las valuaciones están altas. Creo que podría venirse una corrección de mercado, pero en absoluto creo que estemos como iniciando una nueva crisis financiera, ni nada por el estilo. Así que, a ver, yendo puntualmente al balance de Tesla, que es la única de las 7 magníficas que ya ha reportado, vemos esto. O sea, a ver,
yo originalmente había hecho esta evaluación, que todavía está con el formato viejo de resumen, pero bueno, le actualicé obviamente los números, porque en aquel momento eran más bajos que los de ahora. Ven que, bueno, le puse que lo que yo hacía era tratar de converger las variables de la evaluación para que me den el precio que actualmente tiene la acción en el mercado. En aquel momento eran 300 y pico, hoy es 4.33. Bueno, hice unos movimientos en ingresos y en márgenes y me llegó a dar 4.40, que de hecho es la cotización que tuvo ayer. O sea que no está para nada alejada de los valores en los que está dando vuelta Tesla en este momento. Ahora bien, esto es según mi evaluación, por supuesto, según mi Excel, según la metodología que yo utilizo, que es la del libro de McKinsey. O sea, según esta metodología, lo que me permite a mí concluir esta evaluación es que para justificar este precio de $433 por acción, lo que debería pasar es que Tesla tendría que estar creciendo mucho más de lo que crece ahora. Fíjese que a mí me da un 32%, pero no solo este año, 32% por los próximos 5 años y después descendiendo lentamente, muy a largo plazo, hasta llegar a un 2,5%, que es lo que crece la economía de Estados Unidos en un año. O sea, si yo miro esto, estamos como muy lejos. O sea, si yo miro los ingresos de la compañía, si yo miro acá, por ejemplo, y veo los ingresos de la compañía este año, si yo sumo los ingresos que viene acumulando Tesla a lo largo de 2025, me da más o menos 70.000 millones. O sea, muy difícil que yo vaya a llegar a cumplir con este monto. Y encima de eso, también cuando me voy más abajo y miro el tema de margen de rentabilidad operativa, que lo tengo acá, margen de rentabilidad operativa, yo en aquel momento, para hacer aquella evaluación, había puesto que yo proyectaba un margen de rentabilidad operativa del 12%, subiendo ligeramente hasta un 15% más o menos y estabilizándose más o menos a largo plazo el margen de rentabilidad operativa de Tesla en un 15%. O sea, no siendo concretamente una empresa de autos, sino siendo más bien una empresa intermedia entre una empresa industrial y una empresa tecnológica, porque las tecnológicas suelen, en su gran mayoría, van a tener márgenes de rentabilidad por encima del 20%, y en varios casos, como hemos visto, no sé, de Google, de Microsoft, de Meta, arriba del 30 y arriba del 40 incluso en algunos casos. Entonces le había proyectado un escenario que era, a ver, no era para nada descabellado si consideramos a Tesla una empresa semi-tecnológica ahí con una parte tecnológica y una parte industrial, pero sí que era bastante más de lo que tenía Tesla en aquel momento, y de hecho todavía seguimos alejados a eso. Si yo me fijo en el reporte, veo que el margen operativo que está acá, el margen operativo está, fíjense que en el Q3 del 2024 era de 10,8, de casi 11%, y ahora está en 5,8. 5,8, está muy lejos de lo que yo había proyectado en aquel momento. O sea que digo, a ver, no es por supuesto, o sea, de ninguna manera, basándome en mi propia evaluación, voy a decir yo que el mercado se esté equivocando en absoluto. Lo que sí, obviamente, tengo que decir es que algo que todos sabemos, o sea, algo que es por demás de evidente, y es que el mercado no está valuando a Tesla, no está poniéndole un precio a la acción de Tesla en este momento como si Tesla fuera solamente una empresa de autos. Claramente, ese precio de 4.33 que vemos en Tesla en este momento no tiene que ver con este balance. De hecho, como siempre lo comentamos acá, este balance está reflejando el pasado de Tesla. Si las acciones de Tesla están demasiado alejadas de lo que está descontando actualmente el precio de la acción, o sea, yo digo, mira, para mí, según mi opinión, el precio de la acción de Tesla en este momento está descontando una compañía con márgenes de rentabilidad en el orden del 15% y con un crecimiento anualizado del 32% por lo menos por los próximos 5 años. Entonces, claramente lo que está descontando en este momento no es lo que está pasando en este momento en la compañía, lo cual es normal porque es obvio, o sea, el balance de la compañía refleja el pasado, el precio de la acción refleja el futuro. Lo que me pasa a mí es que yo veo una dicotomía muy grande, o sea, veo una disonancia muy grande
entre lo que pasa en este momento, lo que muestra el balance y lo que está, y lo que está reflejando el precio de la acción. Entonces, claro, ¿qué pasa? En muchos casos hemos visto que eso termina saliendo mal, o sea, tal vez porque el mercado se anticipa demasiado, o sea, se pone demasiado ansioso y cree que ese futuro de la compañía va a llegar mucho más rápido. Después termina llegando, pero el mercado como que lo había descontado que iba a llegar mucho más rápido. O sea, está claro de que el desarrollo de robótica de Tesla es sólido, es legítimo, digamos, de ahí va a salir un producto, de ahí van a salir servicios nuevos incluso. El tema es que vamos a ver si sale algo el año que viene. O sea, mientras tanto están con todo el tema de los taxis autónomos, están con la cuestión de la fabricación de baterías, de la cual ahí Tesla depende bastante de China. Está también con todo el tema del Tesla Cab, también, de todo un vehículo autónomo para varias personas, o sea, para hacer básicamente de transporte de varios pasajeros. Está también con todo el tema de tratar de competir con BYD en cuanto al segmento de entre más o menos $15.000, $20.000, o sea, tener un auto, un modelo de auto que vaya más o menos en ese rango de precio, que es donde se ubican principalmente los autos de BYD. Entonces, es como que vos acá estás analizando, estás viendo dos compañías diferentes. Tenés una compañía que es la que está reflejada en el precio de la acción y otra compañía que es la que ves ahora en el balance. Entonces, como eso me genera mucho ruido, o sea, me genera ruido porque, por ejemplo, cuando Zuckerberg quiso plantear a Meta como una empresa que no iba a ser solo de redes sociales, sino también de realidad virtual, realidad aumentada con el metaverso, al principio el mercado como que bueno, como que lo tomó bien, pero después vino lo que fue el 2022 y la mataron totalmente. Entonces, obviamente, a diferencia a ver, y acá tengo que hacer varias salvedades porque hay varias diferencias importantes. Es cierto, o sea, lo del metaverso era una idea, un prototipo. Esto de la robótica de Tesla, todos sabemos que eventualmente va a salir, que va a salir algún producto, que algo se va a comercializar, porque lo vemos con Boston Dynamics también, que es una empresa estadounidense muy avanzada en cuanto a robótica. Y por supuesto lo vemos en China, con ya robots bastante avanzados, robots humanoides bastante avanzados. O sea que esto, digamos, no es una promesa, no es algo de ciencia ficción, es algo que eventualmente vamos a ver, y vamos a ver relativamente temprano. En un año, máximo en 2 años, ya va a haber un producto de Tesla comercializable. A ver, el Optimus, el robot de Tesla, ya va a haber ya no solo un prototipo, sino un producto que se va a comercializar. O sea, posiblemente al principio lo usen ellos internamente para mejorar la productividad de las fábricas de Tesla, y después para uso en otras industrias, y así se irá metiendo en fases el propio producto hasta llegar eventualmente a un público general. O sea, el mercado está apreciando mucho eso, y eso a mí me genera miedo, sobre todo obviamente cuando no se trata de mi portafolio personal, cuando se trata del portafolio de cliente. Eso a mí ya me genera miedo, porque digo, el mercado está como mirando demasiado a futuro, y con un prototipo que eventualmente va a salir, pero que ya tiene una competencia fuerte en China, y que no sabemos tampoco qué recepción le va a dar el mercado. O sea, no sé, Google, por ejemplo, probó los prototipos de los anteojos de Google durante mucho tiempo, y eventualmente descontinuó el producto porque se dio cuenta que era un producto demasiado anticipado a su tiempo, y peor aún, era un producto que la gente no quería, que era un producto que a ellos les gustaba, que a ellos les interesaba, o sea, internamente a la gente que trabajaba en Google, que desarrollaba productos en Google, pero que no era lo que el público quería. Entonces yo siento eso, que al estar comprado en Tesla en este momento, por lo menos, digamos, con una posición del portafolio, no sé, con más de un 5%, cualquier posición que yo vea de un cliente con más de un 5% de Tesla en su portafolio, la voy a considerar como una posición demasiado grande para este momento que está viviendo la compañía. O sea, puede salir muy bien y la acción puede llegar a subir mucho y a seguir subiendo, pero partamos de que ya está descontando en el precio una expectativa futura muy, muy, muy optimista. O sea que el futuro tiene que ser incluso mejor
que lo que ya está descontado en el precio. Entonces eso a mí me dice riesgo. A mí eso me dice cuidado, porque si la expectativa, por más que después salga efectivamente el producto y se comercialice, todo, pero si la expectativa es demasiado alta y el producto tarda más en implementarse o tarda más en generar los ingresos esperados, la que va a sufrir es la cotización de la compañía, la cotización de la acción. Entonces digo, bueno, para el cliente que tiene un 5%, digo, bueno, vendamos la mitad, y en algunos clientes que yo mismo me he dado cuenta por el trato que tengo con ellos, de que son clientes por ahí de un perfil de riesgo bastante más bajo, digo, listo, salgamos de Tesla, porque encima, con este tipo de situaciones ocurre de que si el producto es bueno y tiene ventajas competitivas que realmente alejan a la competencia, o sea, pensemos en este caso como por ejemplo como si fuera un iPhone, o sea, un cliente, un cliente de Apple, una persona que tiene un iPhone y se le rompe el iPhone, vamos a suponer que capaz que no está en la mejor situación económica, entonces lo más probable es que se le rompe el iPhone y no se vaya a comprar el iPhone, el 17, el último iPhone que ha salido, pero seguramente se va a comprar otro iPhone. O sea, se comprará el 13, se comprará el 14, el que pueda comprarse, alguna gama inferior, algún modelo anterior, pero va a seguir dentro del ecosistema. Y eso porque por la ventaja competitiva, por las barreras, no tanto por barreras de entrada que tenga la propia industria, sino por barreras que ha generado la propia Apple, por los propios fosos defensivos que ha generado la compañía. Entonces, acá lo mismo, digamos, Tesla puede presentar un producto muy bueno y que tenga características muy bien valuadas por el cliente, o sea, que sean muy estimadas por el cliente, que sean bien vistas por el cliente, pero partamos de que también va a tener que competir contra robots chinos, que ya se ve que ya son bastante buenos, ya están bastante avanzados también. Entonces digo, bueno, a ver, yo puedo esperarme hasta ese momento y no asumir el riesgo de comprar Tesla a estas cotizaciones. Entonces puedo esperarme hasta ese momento, hasta el momento en que efectivamente salga el producto, hasta ver si efectivamente el producto genera ventajas competitivas, genera esa apreciación por parte del público, esa apreciación que en muchos casos es subjetiva, que el público le gusta este producto, porque volvemos al caso de Apple, ¿no? Si yo miro el iPhone y si yo miro el Samsung más avanzado de todos y los comparo, deben ser bastante similares en sus prestaciones, pero no importa, Apple ha generado una percepción de valor por parte de sus clientes que es sumamente difícil de quebrar, es sumamente difícil de que una persona que está dentro del ecosistema de Apple salga de ahí. Entonces, veremos eventualmente si Tesla logra fidelizar clientes para todo su segmento de robótica, pero todo eso está demasiado adelante en el tiempo, no tengo forma de saberlo. Entonces yo digo, bueno, mira, ¿sabes qué? O sea, prefiero que seamos más conservadores con Tesla, porque si eventualmente sale el producto y el producto es bueno y el producto tiene ventajas competitivas, o sea, tiene prestaciones, tiene servicios que son valorados por el cliente y que pueden ser, no se me ocurre de qué manera, pero que puedan ser difíciles de copiar por la competencia, no sé, la estabilidad del robot, la precisión del robot, el software del robot, o sea, las actualizaciones, o sea, el aumento de funcionalidades del robot. La verdad que no lo sé porque no estoy tan metido en esta industria floreciente de la robótica humanoide, pero digo, podemos esperar hasta que salga, podemos esperar hasta ver si efectivamente es bien recibido, e incluso comprando en ese momento, ya después, ya con el producto ya comercializándose, si es bueno, si genera ventajas competitivas y si efectivamente podemos proyectarle, porque el mercado puede ser increíblemente grande, podemos proyectar ventas a futuro, podemos hacer una evaluación ya ahí y seguramente vamos a poder ganar bastante por más que hayamos comprado ya después de que se ha terminado de desarrollar el producto y de que el producto ya está comercializándose. Y ejemplos de eso tenemos muchos, o sea, Apple, o sea, ya que estoy hablando de Apple, el iPhone 1 salió en enero del 2007, bueno, justamente un año bastante jodido, sobre todo por el que siguió después del 2008, pero vos podías haber comprado Apple en 2013,
cuando ya el Nasdaq incluso había hecho récord histórico. Y aún así hubieras ganado muchísimo. O por ejemplo Netflix. Netflix, que yo estoy seguro de haber mostrado un poco su valuación, porque yo decía, me acuerdo de que estaba demasiado cara. Bueno, durante los últimos meses no ha venido muy bien. Igual yo creo que por debajo de $800 sigue estando cara. La verdad que estaba muy arriba. Sobre todo Netflix, que tiene una forma de presentar su balance que es complicado, porque obviamente que todo su contenido, o sea, si uno mira, uno dice, ¿dónde están los principales activos de Netflix? Bueno, los principales activos de Netflix es su contenido, sobre todo su contenido exclusivo, porque la plataforma ya más o menos ha sido bastante bien copiada por toda la competencia. Entonces, eventualmente terminás en una guerra de contenidos. Y Netflix, la verdad es que contra todo pronóstico, enfrentándose a tanques como HBO, por ejemplo, no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado, y el mercado de hecho la ha recompensado en su cotización. Pero a ver, Netflix lanza su plataforma de streaming en 2007, bueno, también otro año muy lindo para lanzar productos. Obviamente nadie se enteró en aquel momento, a lo sumo era un fenómeno de Estados Unidos, de gente que se empezaba a pasar de a poco al streaming. En Argentina llega en 2011 o 2012, me parece que 2011. Y acá volvemos a lo mismo, ¿no? Vos podrías haber comprado Netflix ya muy conocido en Argentina, no sé, 2014, 2015, ya Netflix ya tenía clientes e iba creciendo bastante en Argentina, ya era bastante conocido. Entonces, vos podías haber comprado acá, por ejemplo, podías haber comprado perfectamente acá, ya con Netflix siendo una empresa donde ya la plataforma ya era conocida, el servicio ya era conocido, o sea, ya la cantidad de usuarios iba creciendo, y aún así, como vos ves acá, vos podrías haber comprado, no sé, por acá, como para no decir, hacerme el vivo y poner una proyección de ganancia desde acá, vamos a decir más o menos desde acá, desde más o menos donde estuvo dando vueltas 2015-2016, y aún así hubieras ganado mucho, o sea, y le hubieras ganado al índice y hubieras tenido una empresa muy buena, que en aquel momento tenía muy poca competencia y que la gerencia entendía muy bien la industria y hacía producciones propias y adquiría buenas licencias, hasta que eventualmente pasó obviamente lo que todos sabemos que iba a pasar. La competencia creó sus propias plataformas, y cuando llegó la hora de renovar las licencias de contenido, no se las renovaron. Entonces Netflix tuvo que recurrir mucho más a su propio contenido, y eso fue lo que pasó en 2022. Pero eventualmente, como ven, una persona que compró acá habría ganado bastante, como vemos, y aún así hubiera comprado mucho después de que el producto haya salido y haya empezado a consolidarse. De hecho, incluso me busqué un gráfico para ver la cantidad de usuarios. Vos mirabas la cantidad de usuarios y vos veías cómo iba creciendo. Podría haber comprado en 2015, o sea, 2016 por acá, y aún así la compañía siguió creciendo muchísimo. Y es lo que creo que perfectamente podría pasar con Tesla, en el caso de que efectivamente el Optimus sea un producto que termine comercializándose. No sé si el año que viene, ojalá que sí, que el año que viene ya pueda haber, aunque sea una versión que se pueda ver en las fábricas de la propia Tesla, para que ya los próximos interesados, los futuros clientes, puedan ir viendo cómo funciona el producto. Y si no, bueno, en 2027 ya ahí seguro que va a haber algo. Pero en mi caso digo, bueno, no, prefiero en este caso no arriesgarme, porque bueno, lo mismo pasó con Nvidia, ¿no? O sea, lo mismo pasó con Nvidia, que venía creciendo ya incluso antes del 2022, porque la verdad que la gerencia es muy increíble al momento de entender la industria, al momento de entender cómo funciona la industria y hacia dónde está girando la industria. Pero bueno, cuando llegó el 2022, noviembre de 2022, y se lanza la primera versión de ChatGPT, lo mismo, vos podrías haber comprado en mayo del 2023, junio de 2023, y aún así hoy estarías ganando mucho, porque la empresa sigue estando muy cerca de récord histórico. Entonces, vamos a ver qué pasa esta semana. Y bueno, mientras tanto digo, o sea, a ver, respecto a Tesla, digo, bueno, vinieron los números del balance, vinieron nuevamente marcándome, o sea, estos márgenes son de empresa de autos,
Estos márgenes no son de empresa tecnológica. Y este crecimiento es crecimiento de empresa de autos, no es de empresa tecnológica. Entonces, bueno, claramente tenemos dos realidades. En el mercado se está priceando, se está descontando en el precio una empresa tecnológica, una empresa de robótica, y en el balance estamos viendo una empresa de autos, y encima peor aún, o sea, no solo una empresa de autos, sino que claro, como Tesla está con desarrollos muy importantes, está invirtiendo mucho CAPEX, o sea, está destinando mucho de su dinero, de su ingreso, a inversiones de capital y a investigación y desarrollo. Entonces, la buena noticia es que obviamente no lo hace tomando deuda, sino que se autofinancia con sus propias ganancias. Eso para el accionista es más que bienvenido. Pero claro, vemos que los márgenes de rentabilidad de Tesla han caído porque la empresa está invirtiendo mucho. Queda menos dinero, por supuesto, para el accionista, queda menos free cash flow porque la empresa está invirtiendo mucho y tiene que invertir mucho porque la competencia, no solo en automóviles eléctricos, sino también en tema de robótica, es muy fuerte por parte de China. Y obviamente Elon Musk es posiblemente una de las personas más inteligentes de toda la humanidad, sabe eso, lo entiende y por eso está focalizando el desarrollo de estos productos para la compañía ya en este momento, porque sabe que tiene que sí o sí estar en el estado del arte, o sea, tiene que estar a la vanguardia tecnológica de ambas industrias, de los robots humanoides y de lo que sería autos eléctricos. Así que en mi caso de Tesla yo voy a seguir, entonces, digamos, visto este balance, digamos, ya tuve mi primer encuentro de los balances que yo fui haciendo, las evaluaciones que yo fui haciendo con la realidad de las magníficas 7. En el caso de Tesla digo, bueno, por ahora sigo creyendo que hice bien en los clientes de menos tolerancia al riesgo de sacarlos, en los que tenían más de un 5% del portafolio de Tesla, dejarlos con un 5% o menos, porque veo esta dicotomía. Entonces digo, bueno, pero ¿qué pasa? De la misma manera que sé eso, también sé de que el mercado puede permanecer irracional durante mucho tiempo, o también lo que puede pasar es que yo puedo estar equivocado, puedo estar completamente equivocado, y todo lo que sea robótica, o sea, claramente de los autos eléctricos un crecimiento tan grande como un 32% anual por los próximos 5 años no va a venir. Entonces sí o sí tiene que venir de otras nuevas líneas de negocios, de productos o de servicios de la compañía. Entonces digo, puedo yo estar totalmente equivocado y de repente Tesla el año que viene saca servicios nuevos o consigue crecimiento no sé, de productos que yo no pensé que iban a acelerar, no sé, las baterías, servicios de suscripción para los que ya tienen Tesla, no lo sé. Capaz que saca crecimiento de otras líneas de negocio y yo no la veo venir. Entonces, debido a que el mercado puede permanecer irracional y las empresas que tienen valuaciones muy altas pueden seguir muy altas, y esto puede seguir durante mucho tiempo, y de la misma manera como también puede pasar que yo esté completamente equivocado, por eso es que cuando digo, bueno, vendo Tesla, vendo total o parcialmente mi tenencia de Tesla, ¿a dónde voy? No me voy no sé, a obligación negociable o me quedo directamente cash, sino que me voy directamente al índice. Me voy a refugiarme en el índice porque, como ya lo hemos comentado, o sea, los movimientos de vendo todo y me quedo en cash. Vendo todo y me quedo en cash. Digo, eso casi nunca ha tenido sentido. De hecho, lo que comentábamos la semana pasada justamente era sobre que uno tiene que tener siempre una estrategia de inversión. O sea, a ver, y esa estrategia de inversión tiene que estar ligada a objetivos de inversión. A ver, ¿cuáles son mis objetivos de inversión? O sea, y el objetivo de inversión no debería ser, quiero ganar todo lo que pueda con el menor riesgo que pueda. Bueno, es un objetivo un poquito genérico, como me acuerdo que me dijo una vez una persona que le había preguntado por su estrategia de inversión y me decía comprar barato y vender caro. Ah, sí, claro, sí. Qué lindo. O sea, ojalá todos pudiéramos hacer esa estrategia de inversión y siempre saliera bien. Entonces, imagínense, o sea, si yo tengo un cliente que tiene Tesla, por ejemplo, y digo, che, mira, me parece que la evaluación que tiene la compañía es demasiado exigente y estamos jugando con que el tema de la robótica va a salir muy bien y el mercado está muy optimista con esto y capaz que tarde un poco más, o capaz que, no sé, en algún momento
no sé, puede venir, el año que viene es año electoral en Estados Unidos, puede haber incertidumbre y eso puede provocar alguna corrección de mercado, no sé, otro menos 20 como tuvimos este año. O sea, a ver, ¿te parece que salgamos de Tesla? Si el cliente me dice sí, bueno, o vendamos, bajémoslo a un 5% o a un 3% del portafolio, porque queremos, no sé, el cliente puede querer seguir teniéndolo, o es un cliente que se aguanta un poco más de riesgo, entonces le digo, bueno, dale, mantengamos un poco, bajémoslo a un 5, bajémoslo a un 3%, pero claro, ¿qué hago con ese dinero? Bueno, justamente la estrategia que yo sigo con el portafolio de ese cliente y la que cada uno sigue con su portafolio personal es la que te dice qué vas a hacer. Si el cliente tiene un portafolio de 70-30, de 70 CDRs y 30 obligaciones negociables, bueno, ahí verás qué haces. Si no hay nada que hacer en CDRs, bueno, te compras el índice. Te compras el índice porque el índice que te permite, bueno, que si esto sigue y seguimos teniendo buenos balances y la tendencia alcista sigue, vos vas a poder capturar el rendimiento promedio ponderado del mercado, que no está para nada mal, que la mayoría de los fondos de inversión no le ganan al índice en el año, y ni que hablar cuando hablamos a largo plazo, y que en caso de que venga una corrección de mercado vas a poder vender el índice y posicionarte de nuevo en Tesla si querés, o en alguna otra empresa que esté dando una buena oportunidad. De hecho, fíjense la situación que me viene pasando desde septiembre, justamente desde el resultado de las elecciones de provincia de Buenos Aires. Yo tengo varios clientes, acá en la gente de bolsa tenemos varios clientes que tienen una estrategia, o sea, de largo plazo. Son personas que se dedican a algo que nada que ver con el mercado financiero, son personas que por ahí, bueno, tienen ingresos que no son por ahí así normales de, bueno, una vez por mes, sino que van teniendo varios ingresos a lo largo del mes. Entonces cuando van recibiendo sus ingresos, me van pasando pesos y tenemos una estrategia puntual de, bueno, dependiendo cada cliente, por supuesto, cada cliente es diferente, por eso con cada cliente vos tenés que elaborar una estrategia de acuerdo con todas las necesidades del cliente, con los objetivos, con las tolerancias al riesgo, con los horizontes de inversión, de tal manera que se adecue perfectamente, o sea, dándote también un poco de libertad a mí como gestor del portafolio, dándome también a mí una cierta libertad para poder ir moviéndome, pero siempre teniendo la estrategia como guía. Después yo puedo, por ejemplo, como hago ahora, desviarme un poco cuando detecto como oportunidad. Entonces, por ejemplo, tenemos clientes que tienen una estrategia de 70% en obligaciones negociables, 30% en CDRs. Hay otro que tiene lo contrario, 70% en CDR, 30% en obligaciones negociables. Otro que tenemos 50 y 50. Entonces, ¿qué me está pasando? En este momento, sobre todo después de las elecciones de provincia de Buenos Aires, tengo a las obligaciones negociables rindiéndome bastante, o sea, más de lo que rendían hace un año. O sea, no sé, obligaciones negociables de Telecom, TLCPO, que rendía 8 y medio en mediados de año cuando arrancó, y ahora está rindiendo por arriba de 9. Otras, no sé, obligaciones negociables de YPF también, que capaz que rendían 7,8 por ahí, y ahora te rinden 8,5. Y al mismo tiempo que me pasa eso, tengo al Standard & Poor's en récord histórico y tengo las valuaciones de las compañías muy muy altas, por lo menos según mis criterios. Entonces, claro, si yo tengo ese cliente que encima, claro, los CDR le subieron bastante porque vinieron subiendo bastante este año, y las obligaciones negociables bajaron un poquito y eso hizo que mejorara un poco la rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cada transferencia que van haciendo para el portafolio la estoy destinando básicamente toda a obligaciones negociables. Porque digo, a ver, es cierto que me estoy desviando en algunos casos, el 70-30, no sé, 70% de obligaciones negociables y 30% en CDR, ahora es más. O los que tienen 50 y 50. Los que tienen 50 y 50, lo mismo. O sea, es como que la parte de CDR estuvo creciendo más este año y ahora por cuenta propia, o sea, porque los CDR han subido durante este año, las obligaciones negociables rinden 8, o sea, y van a estar rindiendo más o menos eso. Ahora, por ejemplo, tengo la de Telecom que rinde 9. Entonces, claro, cuando me transfieren dinero, digo, bueno, listo, aprovecho la oportunidad, o sea, hago una decisión táctica de aprovechar esta coyuntura de corto plazo donde tengo las obligaciones negociables rindiéndome más de lo que me rindieron a mediados de año o incluso a principios de año,
y a los CDR rindiendo, o sea, rindiendo muy bien en el año, pero con valuaciones que yo creo que son demasiado altas. Entonces, de esa manera es como que digo, bueno, me estoy desviando temporalmente, pero bueno, si confío en que estos clientes van a seguir transfiriendo dinero, si eventualmente viene una corrección del Standard & Poor's, voy a aprovechar esa corrección del Standard & Poor's para ir acumulando entonces CDRs a valuaciones más bajas de las que están, de las que están en este momento. Entonces, acá lo mismo, cada vez que se hace un movimiento, que uno hace un movimiento en el portafolio, uno dice, bueno, pero no me quedo con el dinero ahí, porque históricamente, o sea, a ver, si vos vendés y te quedás con el dinero en el portafolio, vamos a suponer que te quedás en dólares, como para decir que te podés quedar en dólares ahí durante un tiempo y no pasa nada, pero todo, o sea, todo en el mercado financiero es un costo de oportunidad. Dado que las comisiones son muy bajas en prácticamente todos los casos, estar en un instrumento y no estar en otro, o estar en cash y no estar invertido, es siempre un costo de oportunidad. Siempre hay un rendimiento que estás dejando de ganar por no utilizar el dinero de la manera más eficiente posible. Entonces, si yo detecto que, por ejemplo, que Tesla no me está gustando mucho la evaluación y el balance no me está sincronizando demasiado con lo que está pasando en la compañía, o sea, con lo que está pasando en el mercado, digo, bueno, listo, me puedo salir de la compañía y si no encuentro otra oportunidad, me quedo en el índice, y si es un cliente, o si yo mismo tengo una decisión de tener 50% en ON, 50% en CDR, puedo aprovechar que las ON están relativamente más baratas de lo que estaban a mediados de año y a principio de año, y invertir ese dinero en ON. Y de esa manera voy aprovechando estas oportunidades y voy manteniendo una estrategia de largo plazo del portafolio. Entonces, bueno, veremos entonces la semana que viene. La parte más importante de la temporada son las próximas 2 semanas, serían las 2 semanas más importantes. Creo que, si mal no recuerdo, la semana que viene reporta Microsoft, reporta Meta y reporta Google, y la que sigue, que sería la primera de noviembre, reportan Amazon y Apple, me parece. Pero bueno, seguramente lo iremos viendo. Así que, mientras tanto, bueno, mi estrategia respecto a Estados Unidos sigue siendo la misma que he comentado durante el último mes. Así que vamos ahora sí, ya en la previa electoral, a ver un poco y muy brevemente, porque ya no tiene mucho sentido decir nada respecto a Argentina. Así que vamos a ver el Merval. Hemos tenido una semana, por lo menos ayer fue un día bastante positivo. Se recuperaron, bueno, los bancos se recuperaron bastantes, pero bueno, estamos más o menos ahí en valores bastante bajos, de los mínimos del año. Así que, a ver, si estás mirando este informe ya días después de las elecciones, no pierdas el tiempo. O sea, no pierdas tiempo, porque de hecho este informe ya es, o sea, lo que yo puedo decir ahora es inútil, pero desde el vamos, porque, a ver, todo lo que yo diga acá no va a servir de nada porque los mercados están cerrados, así que no se puede hacer nada. Yo puedo, o sea, si yo, no sé, con el análisis que puedo hacer ahora, convenzo de que, sí, conviene comprar más Argentina, o conviene comprar bonos, o no, conviene vender, no tiene sentido porque no puedo hacer nada, porque ya los mercados están cerrados y van a abrir ya el día después de las elecciones. O sea que poco o nada puedo llegar a decir que tenga utilidad en este momento, porque realmente, diga lo que diga, ya está. Las cartas ya están echadas, listo, la suerte está echada, y ya no se puede hacer nada. Así que lo único que voy a hacer es, bueno, ya he comentado lo de la encuesta de CB Consultora, que dice que la Libertad Avanza sería la fuerza más votada, con un 37%. Hoy quiero agregar 2 cosas. Primero, el informe de 1816, el excelente informe, la verdad que hizo, porque la gente de 1816 se toma el trabajo de hacer bien los cálculos. Entonces acá me subrayé un par de cosas para comentar respecto a las elecciones. O sea, de que realmente las cosas tienen que salir muy mal para que sea una mala elección para Libertad Avanza. Porque de hecho, o sea, a ver, lo que está buscando en este momento la Libertad Avanza es poder blindar los vetos del presidente. O sea, lo que está queriendo al menos hacer la Libertad Avanza es decir, bueno, al menos tenemos que lograr de que si Pichetto, si Lustó, si la oposición, si
cualquier partido de la oposición, Fuerza Patria, Provincias Unidas, cualquiera, presenta un proyecto de ley que aumenta el gasto público y lleva a déficit fiscal y es aprobado en ambas cámaras, que Milei lo pueda vetar y que ese veto no pueda ser anulado por el Congreso. O sea, eso es lo que más está buscando la Libertad Avanza. Y lo cierto es, como ponen los chicos acá de 1816, es que es bastante lograble. Ven que acá dice, salvo resultados extremos, pasada esta elección, el gobierno va a tener asegurado 1/3 de la Cámara de Diputados, sumando a sus aliados del PRO, lo que le permitiría a Milei blindar los vetos presidenciales a reformas aprobadas por la oposición, pero no tendrá mayoría propia, tampoco la tiene ahora, tampoco la tuvo durante estos 2 años, así que tampoco es que va a cambiar mucho eso, es obvio que no va a tener mayoría en ninguna de las 2 cámaras. De hecho, ya el propio Milei, suponemos que todo el equipo de Milei ya sabe eso y ya están negociando, los propios ministros de Milei. Entonces dicen, como mostramos en la tabla de abajo, bueno, de la mitad de la Cámara de Diputados que no renueva banca, hoy el gobierno tiene junto a sus aliados el 35% de los miembros. Esto significa que, y acá viene lo importante, con un porcentaje apenas superior al 30% a nivel nacional, la Libertad Avanza debería asegurarse 1/3 de la Cámara total desde el 10 de diciembre. O sea, tiene que salir por debajo del 30% a nivel nacional la Libertad Avanza para que sea una mala elección, para que no consiga ese tercio que necesita para blindar los vetos de Milei. O sea, tiene que ser muy mala la elección. O sea, estamos hablando de un escenario que es muy poco probable que suceda. O sea, ya sabemos que en los mercados financieros nunca nos basamos en certezas, siempre nos basamos en probabilidades. Y tenemos que tener en cuenta que la Libertad Avanza es el único sello político que compite en las 24 provincias. Fuerza Patria compite con su sello propio en 14 provincias. Después hay peronismos provinciales también, por supuesto. De hecho, por ejemplo, en Santiago del Estero el peronismo va dividido en 2, porque como Santiago del Estero renueva senadores y la diferencia del peronismo con el resto de partidos políticos en Santiago del Estero es tan grande, lo que hicieron de manera bastante astuta es dividirse en 2 partidos y de esa manera conseguir los 3 senadores, porque si un peronismo sale primero se lleva 2 senadores y el que sale segundo se lleva 1 senador. Entonces de esa manera pueden, haciendo esa artimaña política, pueden conseguir los 3 senadores. Pero después, hablando justamente de la Cámara de Senadores, lo que dice, bueno, en cuanto al Senado, bueno, se vota en todas estas provincias. Entonces dice, salvo resultados extremos, por ejemplo, menos de un 30% para Libertad Avanza sería un resultado extremo, teniendo en cuenta que compite en todo el país. Salvo resultados extremos, a partir de diciembre el gobierno nacional y sus aliados tendrán un porcentaje cercano al 30% de la Cámara Alta, que puede llegar a superar el tercio si la performance es muy buena. A ver, se están viendo mejoras, sobre todo en provincia de Buenos Aires. O sea, ya saben, ¿se acuerdan? O sea, en 2019 Macri pierde las PASO con Alberto por un 17%, me parece, pero las de octubre, las presidenciales de octubre, las pierde por 8 puntos. O sea, pasa de menos 17 a menos 8. Obviamente que estuvo muy lejos, pero la diferencia se achicó bastante. ¿Y por qué se achicó bastante? Bueno, por ese efecto miedo, por ese efecto anti-kirchnerista, anti-peronista, que hizo que gente que votó a terceras fuerzas terminara votando a Macri en las presidenciales de octubre, o gente que no fue a votar decida ir a votar aún así para darle su voto. Ese efecto, por eso yo creo que Milei tiene que agradecerle mucho a Kicillof por haber adelantado las elecciones de provincia de Buenos Aires, porque ese efecto, según encuestadores, se está viendo, que la participación de más o menos las elecciones provinciales que hemos tenido a nivel nacional han estado entre el 50 y el 60%, muy baja participación, y lo que dicen es que ahora la participación estaría en el 70%, y si llega a superar el 70%, lo que dicen es que puede el resultado ser mucho mejor a lo esperado para Libertad Avanza. Así que bueno, lo mismo que dije recién, o sea,
también no tiene mucho sentido, o sea, que hable porque ya está, ya mucho más no podemos hacer, o sea, no podemos hacer, salvo cripto, o sea, invertir en cripto, o sea, comprar o vender dólar cripto, más que eso no podemos hacer. Y me gustó esto también que pusieron sobre el tema cambiario, porque Caputo ya insiste varias veces y deja muy claro que no va a cambiar el régimen de bandas después de las elecciones. Y tiene sentido justamente por esto, salvo que haya un triunfo rotundo del oficialismo en las elecciones del domingo, es raro que cambie sustancialmente la mirada que tiene sobre la coyuntura argentina. La política cambiaria hacia adelante estará definida por la voluntad de Estados Unidos de seguir ayudando. Entonces, esto me pareció muy importante. Dice, obviamente Caputo ratificó en Twitter de que el régimen de banda va a continuar, lo que parece una condición necesaria para que el Tesoro de Estados Unidos no salga perdedor en su apuesta por el peso. Y es posible que ya hayan comprado una cifra de más de 1.000 millones. O sea, es posible que el Tesoro de Estados Unidos ya haya comprado más de 1.000, o sea, que ya haya vendido más de 1.000 millones de dólares para ayudar a sostener el peso. Entonces, imagínense que el día después de las elecciones ya Caputo dice, bueno, a partir de ahora vamos a subir el tipo de cambio un 10%, vamos a subir el tipo de cambio un 20% y vamos a actualizar las bandas. Eso implica una pérdida grande para el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, vos tenés que siempre pensar en qué incentivos tiene, en este caso el gobierno, para hacer eso. ¿Por qué lo haría? En este caso, más todavía, o sea, si llega a devaluar un 10, un 20%, el gobierno de Estados Unidos, que vendió dólares a 1.500, vamos a supongamos que diga, bueno, de 1.500 se va a 1.600. El gobierno de Estados Unidos, que vendió a 1.500, ahora, después, si quiere salir eventualmente, tiene que recomprar a 1.600. Entonces, perjudicaría al Tesoro de Estados Unidos y en muy poco tiempo encima. Entonces, no tiene ningún incentivo el gobierno para hacerlo. Esto por el lado de 1816. Después el otro, o sea, es el informe, que no es una encuesta, pero es un informe que saca la consultora brasilera Atlas Intel. Entonces, yo les comentaba, no sé si lo he comentado en informes anteriores, que justamente hay dos encuestadoras que son las más serias, las que tienen la mejor performance en cuanto a resultados. Y una es CB Consultora, la otra es Atlas Intel, que es la consultora brasilera, que como vemos acá está asociada con Bloomberg. En este caso no estamos hablando de una encuesta, y si hicieron una encuesta no se filtró, o sea, si hicieron una encuesta que quedó para el ámbito privado, para aquellos que la hayan pagado, porque no se ha filtrado, pero este informe sí es público, lo pueden bajar de la cuenta de Twitter, pueden ir a Twitter y poner Atlas Intel español y van a ver la cuenta en español, y si lo quieren bajar lo pueden bajar de ahí. En este caso ellos hacen más que nada un análisis, en este caso no es una encuesta electoral, pero es un análisis de la coyuntura política económica de Argentina. Y el único dato que me interesó fue esto, la aprobación y la desaprobación, que es lo que yo podría tratar de asemejar al índice de confianza en el gobierno de la Ditela, porque más o menos se maneja parecido, pero esta la cuestión es de aprueba o desaprueba el desempeño del presidente Milei. 39,9, 40% dice que aprueba. Entonces, nuevamente, en este dato puedo decir, bueno, a ver, la encuesta de CB Consultora diciendo 37%, esto de Atlas Intel, también otra consultora prestigiosa, diciendo, bueno, a ver, en base a los últimos datos relevados, que justamente se publicó ayer, este informe se publicó ayer, o sea que es bastante actual, lo que ven es un 40% de aprobación, 40% de aprobación de la gestión de Milei. Así que, basándome en esto, tengo que asumir o suponer, por lo menos, de que lo más probable es que el resultado de las elecciones sea un resultado que le guste al mercado. Imagínense, un 40% sería algo soñado para Libertad Avanza, 37% estaría muy bien, pero cualquier resultado por arriba de 35% le sirve al gobierno, porque le permite tener una Cámara de Diputados que con los aliados logra ese 33%, que evita que le anulen los vetos con el 66% de los votos de la Cámara de Diputados. Entonces eso le va a permitir blindarse. Así que todo indicaría que la Libertad Avanza va a lograr eso. Después, bueno, tenemos
hay muchas cosas más, hay todos datos desagregados, también evaluación del gobierno, cuál es tu evaluación del gobierno de Milei, malo, muy malo 51, sumando excelente, bueno, regular, está más o menos el otro 50%, etcétera, ¿no? O sea, si alguien la quiere ver, va derecho a la página de Twitter de la consultora de Atlas Intel y se lo puede descargar de ahí. Así que bueno, más no puedo decir, o sea, ya está, por más que diga lo que diga, ya no se puede hacer nada. Así que veremos. O sea, los que quisieron estar comprados en Argentina y tener su portafolio sesgado hacia la Argentina, o sea, porque creen que el resultado va a ser bueno, creen que es más probable que el resultado sea bueno y que al mercado le guste, ya lo hicieron. Los que quisieron salirse totalmente de Argentina, los que no quieren estar expuestos a riesgo argentino, ya pudieron salir, así que ya está, listo. Vamos a ver entonces qué pasa efectivamente el domingo, porque ya a partir de la semana que viene está claro de que ya arranca un mercado completamente diferente. Ojalá que sea bueno, ojalá que sea muy bueno para todos los inversores, para todos los que estamos en acciones, en bonos argentinos. Arranca algo ya completamente diferente y por eso todo lo que vivimos ahora capaz que empiece a revertirse finalmente. Y bueno, todo va a depender del resultado de las elecciones. Eso justamente nos daría ya todo el resto de este año y todo el año que viene de camino despejado para que el gobierno pueda pasar sus reformas políticas por el Congreso, que se empiecen a notar cada vez más los efectos de la baja de la inflación, de la reactivación económica, y recién para enero, febrero de 2027 iremos viendo la estrategia para el próximo año electoral, que desde ya les digo, va a ser rotundamente diferente a la estrategia que tuve durante este año, porque listo, una vez con Macri ya me pasó y parece que no aprendí, que no escarmenté. Ahora, este año ya está. Si este año no aprendiste, entonces ya te gusta, ya te gusta perder plata en la bolsa teniendo acciones argentinas durante años electorales. Bueno, veremos, ojalá que salga todo bien, que esto se recupere, que podamos ganar dinero con las acciones argentinas y que el país crezca, que se recupere, que baje la inflación. Pero bueno, todo lo vamos a ver dependiendo efectivamente de lo que ocurra con las elecciones. Así que bueno, entonces yo me despido por esta semana. Si se quieren comunicar, pueden enviar un WhatsApp al número que está en la descripción del video. Si quieren mandarme un mail un poco más largo, contándome algo un poco más elaborado, pueden hacerlo enviando un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Y bueno, nos vemos en una semana. Chau, chau.